¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. Un saludo muy cordial en nombre de todo el equipo. Somos, en este caso, nuestro director, Gaby, que nos hace también de realizador desde Ciudad Real, concretamente. Y en Madrid, pues vamos a conectar con un periodista joven. Y es que ha hecho un esfuerzo, un trabajo que yo creo que es muy encomiable y que lo que hacemos es tratar de reconocerle profesionalmente a un compañero un espléndido trabajo. Hay según él nos informa, cerca de 2.000 pueblos a punto de desaparecer en España. Pueblos que realmente están malheridos. Así que vamos a saludar a Denis Escudero, que ha hecho su trabajo profesional en Televisión Española y que paralelamente ha ido tomando sus notas y finalmente se han convertido esas notas en un espléndido libro. La España que abandonamos. Nos visita para contarnos sobre esta obra informativo-literaria. Denis, ¿cómo estás? Muy buenas, José Hola. Luis. Pues muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de compartir este rato con vosotros y muy agradecido pues eso, de este tiempo que vamos a tener de charla. Sí, Bueno, pues para dar un poco de difusión al libro y al mismo tiempo al problema de la despoblación. sí. Desarrollas una brillante labor como redactor del programa de Radio Televisión Española, Aquí la Tierra. Ha visitado y ha pateado algunos de los lugares menos poblados de nuestra España y que tienen su historia. Y él y sus vivencias podemos conocerlas un poquito más, a él y a esas experiencias que ha tenido. Ha sido acompañado de algún fotógrafo, ¿no? De algún compañero. Pedro Roland, ¿puede ser? Eso es, eso es. En cuanto me decidí embarcar en esta aventura, pues pensé en él para que me acompañase, porque tenía claro que era un trabajo, pues eso, mucho de preguntas y respuestas y de entrevistas personales, pero también de retratar, no solo con la palabra, sino también con la imagen. Ya sabéis esto de una Sí. imagen vale más que mil palabras. Pues también quería tener esos documentos gráficos en forma de fotografías. Y bueno, y la verdad es que Pedro, como siempre, aceptó, encantado, y se embarcó en esta pequeña aventura. Muy bien. Pues entre ambos uno le ha dado la imagen y el otro le ha puesto la letra, por decir así. Entre otros han recorrido 8 pueblos con menos de 20 habitantes. Yo creía que esto era un cuento. No, es un libro. Un libro que lo cuenta. Historias vivas de las personas que aún residen en esos pueblos. ¿Tu intención principal cuál era? ¿Contactar con esa gente que han seguido desarrollando su vida, que han aguantado el tipo, que han sobrevivido? Sí, yo como bien dices, llevo unos años trabajando para el programa Aquí la Tierra. Ahí tenemos Sí. una sección que creamos mi compañera Marta Márquez y yo, que le llamamos Menos de 20. Son reportajes que vamos a pueblos de menos de 20 habitantes a conocer sus historias, vivencias y demás. Y de ahí surgió la idea del libro. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaba con este libro? Buscaba conocer esas historias, por supuesto, pero también darle voz, porque es verdad que, sobre todo en los últimos años, afortunadamente, se habla mucho de la España vacía, la España vaciada, cada vez más, pero creo que sigue habiendo un déficit de atención en la gente que vive en esa España vacía, que no lo está, o vaciada. Entonces, mi intención con este libro era darle voz a esa gente, primero, que se quedó, es decir, a esa gente que siempre ha vivido en esos pueblos, luego a la gente que se tuvo que marchar, bien obligada o bien porque porque le apetecía, como opción de prosperar, y a esa gente que se fue y luego ha vuelto, gente que con la jubilación, mucha gente pues decide retornar a sus raíces. Ajá. Tira, el terruño tira, ¿verdad? Sí. Posiblemente sea la gente que más fuerza puede tener a la hora de tirar de más gente, porque, claro, si la familia o una parte de la familia, sobre todo los más jóvenes, los que tienen posibilidades de encontrar trabajo y empezar algo distinto o algo nuevo, se marcha, pues cuando esos mayores, vamos a retratarlo en los padres, vuelven al pueblo, de vez en cuando los hijos, que ya pueden haber nacido en la ciudad grande, van a volver también, aunque sea en verano, para bañarse en el Pilón o donde haya.
Sí, justo eso que tú comentas sucede en Jaramillo Quemado, por ejemplo, en Burgos, que es un pueblo en el que solo viven 7 u 8 habitantes, pero de verdad que, como digo en el libro, es un pueblo que parece sacado de un cuento, porque está todo muy bien cuidado, prácticamente nuevo, tiene un parque infantil recién inaugurado. Claro, el alcalde decía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que vengan los niños y entonces construir el parque o construir el parque por si vienen los niños? Bueno, como tú dices, esa gente que vive ahí tiene familia más joven, esa familia joven va allí, muchos tienen hijos ya. Bueno, pues han creado ese parque, han construido ese parque infantil de juegos para que los niños cuando vayan allí por lo menos tengan ese buen recuerdo y digan, oye, recuerdo con cariño Jaramillo Quemado, me lo pasaba bien en verano, voy a ver. Lo que tú dices y esto que hablamos es verdad, pero también es verdad, como comentaba con algunos vecinos de Villarroya, que es complicado. ¿Por qué? Porque esa segunda generación, es decir, si tú has nacido en Villarroya y te has tenido que ir, es posible que vuelvas a Villarroya cuando te jubiles o cuando las circunstancias te lo permitan, porque te has quedado con casa, alguna casa familiar, o porque directamente has comprado alguna, como sucede, para volver. No nunca como una inversión, sino como algo sentimental. Pero el problema es que tus hijos, si ya han nacido en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, o en el País Vasco, en Bilbao, ya no se sienten tan unidos a esos pueblos y entonces es posible que esa unión ya no esté. Entonces ese es el problema con el que nos estamos encontrando. Tú has dado en una de las claves. Muchos pueblos se siguen manteniendo porque la gente cuando se ha jubilado ha vuelto a ellos y ahí están, porque tenían sus raíces ahí, sus padres, sus abuelos. Pero la gente joven que no ha nacido ahí, esa gente joven que ya las raíces realmente las tiene en las ciudades, no se sienten tan unidos y tan arraigados a esos pueblos. De los pueblos que has visto, bueno, que has visitado y que nos narras en el libro, ha mencionado ya Jaramillo. Si no te molesta, vamos a hacer una especie de pequeña mini resumen de lo que sería el recorrido. ¿Cómo ir desde, bueno, hay que ser centralista en este caso, pero cómo llegar, por no decir cómo ir desde Madrid, pero se me entiende, ¿no? ¿Cómo llegar a Jaramillo? Que es Burgos, ¿no? Estamos hablando del norte de España. Estamos hablando de Burgos. Yo la verdad es que el recorrido lo hice porque uno de los problemas que tienen prácticamente todos los pueblos de la España despoblada, que prefiero llamarla así, son las malas comunicaciones. Llevan años peleando por unas buenas carreteras, conexión con trenes, autobuses. Prácticamente ninguno de estos pueblos las tiene y es una de sus grandes denuncias. El recorrido que Pedro y yo hicimos, lo hicimos en coche desde Madrid. Hicimos 2.200 kilómetros en 6 días visitando 8 pueblos y ya te digo, a estos pueblos se va en coche. Nosotros empezamos en Trevejo, en Cáceres, de ahí fuimos a Portalrubio de Guadamejuz, que está en Cuenca, luego a La Estrella, que es una pedanía de Mosqueruela, que está en Teruel, luego a Jánovas en Huesca, Villarroya en La Rioja, Castillo Nuevo en Navarra, Baltajeros en Soria y terminamos en Jaramillo Quemado en Burgos. Intentamos siempre un poco tocar varias distintas provincias para darle más amplitud de miras a la obra. Sí. Muy bien. Recuerdos tendrás muchísimos. ¿Estas fotografías que tenemos aquí las puedes identificar? ¿Esta, por ejemplo? Pues algunas sí. Esta en concreto no, pero muchas de las que están saliendo sí porque son algunas de las que tomó Pedro. La de esta, por ejemplo, es en La Estrella, que es la pedanía que os comentaba en Mosqueruela. En Mosqueruela viven 500 habitantes, que ya no son muchos, ya son bastante pocos. Y La Estrella antiguamente era un pueblo y hace unos años pasó a ser una pedanía y ahí solamente viven esas dos personas, el del polo azul soy yo, pues las otras dos personas que están a mi lado, 2 personas nada más, Sinforosa y Martín, un matrimonio pues creo que tiene 86 años él y 85 ella, si no me equivoco. Son los 2 únicos habitantes de La Estrella. Ya. Oye, ¿cómo solucionan el tema de la farmacia cuando tienen dolor de cabeza? Se van o van a Mosqueruela o van a un pueblo de Castellón, al primer pueblo de Castellón que les pilla. Tienen ambas opciones a 40 minutos en coche, una y otra. Y si no, su hijo, que vive en Castellón, también va a visitarles. Esa es la valentía que hay que tener, porque te da un dolor y la paz no está cerca, ni el Puerta de Hierro. No. Es decir, cuando se tiene esa edad y vivir en esa situación, y digo geográfica, es de héroes, ¿no?
Sí, porque tú has comentado la farmacia o el médico, que obviamente Sí. es algo básico, si tienes algún problema continuo o alguna urgencia, pero luego también podemos hablar de cosas más básicas como comida. Obviamente en La Estrella no hay ninguna tienda de alimentación y no va en algunos de estos pueblos, en pocos, pero en algunos sí aparece la típica furgoneta con el pan cada 2 días o el carnicero cada semana. En La Estrella no. O sea, en La Estrella, obviamente, además, es una pista forestal la que hay que atravesar para acceder hasta ahí, que, bueno, está regular, vamos a decir, el acceso. Entonces, ya te digo, ellos cada sábado o domingo van al mercadillo del pueblo de al lado, hacen la compra semanal y con eso, de todos modos, ellos tienen también un pequeñito huerto y, bueno, digamos, es una forma de subsistir. Justo es que hemos tocado un pueblo que parece anclado en el tiempo, pero es una forma de subsistir muy parecida a lo que había en los años 50 y 60, tanto que ellos no tienen televisión. O sea, ellos tienen radio. Ellos nunca han tenido televisión. El medio de comunicación para el exterior es un aparato de radio. En la radio. En la radio. 50, sí. Ellos dicen que prefieren la radio porque les permite escucharla y al mismo tiempo hacer otras cosas, mientras que la televisión además hacen cosas, tienen tiempo para hacer cosas. Bueno, tienen todo el día para hacer cosas, pero curioso, ¿no? Tienen todo el día y me confesaron que no tienen reloj. Se levantan cuando no necesitan, eso es. Tienen su paguita que les permite y quizá la ayuda de un hijo, un familiar, y con eso sobreviven. Eso es, sí, porque ellos mantienen la plaza que hemos visto en la foto, es una plaza que, como te digo, parece anclada en el tiempo porque el pueblo sí que está bastante derruido, salvo alguna casa que alguien compró para restaurar y ahí está. Pero lo que es la plaza sí que está en perfectas condiciones, tiene una iglesia increíble que tú no te esperas encontrar en pues esas sorpresas, esas joyas que vemos en la España despoblada. Y tenemos esa iglesia por fuera, es impresionante, por dentro todavía más. Sinforosa y Martín se encargan de mantener esa iglesia porque hay una romería anualmente a La Estrella. Se sigue haciendo la romería a pie de Mosqueruela a La Estrella, que dura 3 días y son días de fiesta. Y bueno, el pueblo se mantiene gracias a ellos. De eso no cobran nada. Pero ahí está, que les sirve de argumento para sobrevivir, levantarse con ilusión. Vamos, que tenemos que hacer, que tenemos que organizar, que tenemos que ir. Claro. Estoy tratando de imaginarme a esas dos personas con más de 80 años cada uno de ellos que realmente se necesitan. No creo que discutan mucho, aunque también es necesario de vez en cuando. Bueno, la historia de ellos... bueno, quiero decir, o sea, está claro que van a acabar sus días juntos. Sinforosa es la que es de la Estrella. Juan era de un pueblo de al lado. Y en realidad la Estrella creo que llegó a contar con 300 habitantes en su época de máximo esplendor. Como todas las poblaciones en los años 50 y 60 se fue vaciando. Y fue Sinforosa la que no se quiso mover nunca de ahí. Juan se quedó ahí con ella, obviamente por amor. Entonces, aparte de una historia de la España despoblada, es una de las historias más, de amor verdadero que podemos encontrar. Qué belleza de historias vivas, ¿no? Con personas que residen ahí y que de ahí no los va a mudar, no los va a cambiar, no los va a empujar ni el volcán que viniese desde La Palma. Muy bien. Contáis, la verdad es que historias, bueno, tú estás haciendo una síntesis y es sumamente atractivo. Trevejo, Cáceres, La Estrella en Teruel. Jánovas es Huesca, ¿verdad? Has dicho. Eso es. Tengo aquí Castillo Nuevo, trato de recordar porque puede haber personas interesadas. Castillo Nuevo, Villarroya, Jaramillo Quemado de Burgos, Baltajeros, no lo había oído nunca. Soria, ok. Portalrubio. Pues Baltajeros, que yo tampoco lo había oído nunca hasta que fuimos a grabar con el programa y luego decidí volver para el libro. Tiene una de las 2 únicas iglesias fortificadas que hay en España. Que es una iglesia que parece un castillo con sus almenas, o sea, es impresionante. Quiero decir, es ese patrimonio desconocido de la España olvidada, que tiene un patrimonio ya no solo histórico, sino cultural tremendo. Estas personas tan aisladas,
porque realmente están aisladas, 2, 8, tienes otros pueblos, otros de 5, otros de 20, se encuentran realmente abandonadas de alguna manera, es decir, un poco olvidadas por lo que está pasando y por lo que oyen en la radio, porque oyen la radio al menos, como tú decías, como único medio de comunicación, y pasan cosas. ¿Cuál es su situación anímica en una o en otra dirección, tanto negativa como positivamente? Porque tendrá las dos caras, como toda moneda, ¿no? ¿Cuál es su existencialismo, si se puede llamar así? ¿Dónde se agarra? Sí, me preguntaba si se sienten olvidados o abandonados. Sí. Primera parte. El sentir general es que, bueno, pues se olvidó a estas poblaciones, pero no de ahora. O sea, se olvidó, pues eso, en los años 70, en los años 80, que era cuando realmente se podía haber empezado a paliar un poco esta situación, porque obviamente ese éxodo rural que hubo en los años 50 y 60 era inevitable. El trabajo estaba en las ciudades, todos sabemos cómo se vivía. Todos sabemos, lo sabe la gente que vivió en esa época, pero los que nos hemos preocupado un poco por entenderlo, cómo se vivía en los años 50 y 60, era una economía de subsistencia, era una lucha diaria, aparece el trabajo en las grandes ciudades, estaba claro, ese éxodo era inevitable. Digamos que la gente que se quedó fue porque al irse tanta gente, ya el trabajo del campo rentaba un poco más y consiguió, le salía a cuenta quedarse y decidió quedarse. Pero, como te digo, hace ya varias décadas que se podía haber empezado a hacer algo para paliar esta situación, para que estos pueblos no quedasen tan incomunicados, tan solos, sin colegios, sin guarderías, sin carreteras, sin comunicaciones, sin ayuntamientos, la mayoría. Y los habitantes de estos pueblos se sienten olvidados. Ellos sí saben que cada vez aparece más en los medios términos como la España vacía, la España vaciada. Se habla mucho de estos medios, pero no, realmente no piensan que se esté haciendo nada nuevo en los últimos años. Esto en cuanto a la gente mayor. La gente mayor, digamos que tiene poco a lo que agarrarse. Yo creo que ya tienen un halo de resignación que no se les va, es decir, ya no les va a desaparecer. Esto en cuanto a la gente mayor. La gente joven sí que tiene mucha más esperanza de que la cosa pueda cambiar, sí que te explican cómo podría cambiar. Y gente que ha abierto pues nuevos negocios allí, que ha apostado por recuperar una variedad de aceite de olivos milenarios, de llevar un bar, el bar del pueblo, de cultivar, me estoy acordando ahora en Portalrubio, Huete, que es el pueblo de al lado, me decían, gente joven que trabaja en el campo, es que no encontramos mano de obra, tenemos el pepino de Huete, que es lo más conocido, queremos ampliar otros cultivos como el tomate, pero nos falta mano de obra. Y me dijeron lo que se pagaba y se pagaba bien. Es decir, es un poco, es una contradicción. Yo creo que esta gente, la gente mayor ya está resignada y la gente joven dice, oye, se podría hacer algo para que esto no estuviera. Sí, están convencidos que se podría hacer algo, pero necesitarán la llave, no si ya solo pensando en la administración, es que estoy hablando de los vecinos. Es decir, agruparse de alguna manera, aunque haya distancias, pero agruparse de alguna forma. Es decir, crear una especie de mini cooperativa, algo así, por lo menos de autosuministro. Uno produce aceite, el otro leche, el otro el queso, el otro vegetales. Que se pudiese hacer algo así, que en principio sería para, vamos a decir, sobrevivir, pero para que no les faltase de nada. Si entre todos. Sí, eso que tú comentas, José Luis, se está haciendo en varios pueblos. Ya se está empezando a hacer. Como tú dices, para empezar a, digamos, poder habitarlos y para subsistir. Luego ya, obviamente, sus demandas pues ya tocan a la administración y son de un mayor calado. Hablamos de trabajo, de generar puestos de trabajo, lo que hablamos, comunicaciones, telecomunicaciones, colegios, esas son un poco las mayores demandas. Pero está claro que la fórmula que tú planteas del asociacionismo, claro que funciona y como medio de subsistencia es perfectamente válido. Oye, la pandemia en la que seguimos inmersos, queramos o no, todavía hay que ir con mucha prudencia, precaución y respeto a los demás, es decir, hay que ser responsables de todo esto. Estamos inmersos en un tema caótico, como todos estamos viendo y sufriendo. ¿A ellos cómo les afecta? Han oído hablar de ello, entiendo.
por la familia, por los vecinos. Pero claro, son tan pocos que ¿para qué se van a poner la mascarilla? Si es que ha llegado a ellos la mascarilla. Sí, yo el libro es cierto que lo escribí antes de, tanto las entrevistas como la escritura del libro fue antes de la pandemia, y que se publicó luego en plena pandemia, sí. pero sí que lógicamente he mantenido el contacto con ellos, incluso he vuelto a alguno de los pueblos después, ya en pandemia, y es lo que tú dices. A ver, yo en los pueblos con los que he podido hablar y he ido, la mascarilla se la han puesto, porque aunque el virus no haya llegado allí, pero sí que es cierto que siempre tienes a lo mejor la visita de algún familiar o algún amigo, y luego no olvidemos que son pueblos que, desgraciadamente, pues la edad media es muy elevada de la gente que vive. Entonces, claro, ese respeto, ojo, que deberíamos tener todos, se han cansado de decirlo las autoridades sanitarias, tanto los jóvenes como los mayores, pero es verdad que este maldito virus se ha cebado más con la gente mayor, y yo sí que sé que en estos pueblos, obviamente, cuando ha ido una persona sola a pasear por el campo, que allí tienen todo el campo que quieren, no la llevan. Pero en cuanto están, digamos, en esas reuniones, aunque sean pequeñas, sí que han seguido las medidas a rajatabla. De hecho, no quiero caer en el tópico del turisteo, pero estoy hablando con alguno, nos han dicho, es que en verano va a venir, porque claro, sabéis que este verano se ha fomentado mucho el pasado. El turismo nacional, sí. Obviamente, al no poder viajar al extranjero, afortunadamente los españoles hemos podido descubrir muchos más de estos pueblos, y eran los propios vecinos los que decían, joder, es que viene aquí la gente en verano y parece que no haya virus y viene sin mascarilla. Bueno, pues claro, de pasar de una ciudad que en la calle te puedes cruzar con 2.000 personas a ir a un pueblo que te cruzas con 4, la confianza nos hace quitarnos esa mascarilla, y eran ellos los que decían que los que estaban viniendo de visita no cumplían las medidas. Estoy apuntando algunas cosas de las que me dices, porque surgen ideas, más que apuntarlas, va a quedar grabado, pero surgen ideas, ¿no? Se me ocurre pensar, y la lanzo para quien quiera cogerla, porque los beneficiados son ellos, que son los que nos interesan, los ciudadanos que viven en esa. Yo no sé si se puede hacer algún tipo de pequeño movimiento, humilde movimiento, sobre casas rurales, pequeñas casas rurales en esos pequeños pueblos. Le daríamos, con poco que nos cobrasen por dormir en su casa o en la casa de al lado, que está abandonada o que es de unos primos y que no se usa, y la abren en verano, imagínate, junio, julio, agosto, tanto calor en las grandes ciudades, incluso en las playas. Y me lo has puesto, ahora mismo me ha servido esta cuestión, esta pregunta, ¿no? ¿Podrían ayudarse de esto si alguien les guía, si alguien les... pues no sé, se convierte en portavoz o en coordinador o algo de esto, y darles esta posibilidad, hablarles de que pueden alquilar la casa de al lado y percibir un ingreso aunque sea mínimo, pero van a tener 2 camas con las sábanas bien planchadas y oliendo a sábana y oliendo a plancha, etcétera, etcétera, ¿no? A tratar de coordinar algo y levantar esos pueblos, porque creo que se levantaría, me lo apuntaba, casas rurales. Sí, no sé sí, qué vamos a hacer en este momento. Sí, esto, José Luis, que tú comentas es interesante. Es cierto que ahí sí que tiene que entrar teniendo la administración con ayudas, porque la mayoría, te voy a decir por darte un porcentaje, el 80% de las casas de estos pueblos están en estado de ruina o derruidas o muy dejadas. Entonces sí que se tendría que hacer una restauración, pero con ayuda de la administración se podría hacer, y esta fórmula que tú planteas es fabulosa. Mira, Trevejo, que es el pueblo del que hablábamos en plena Sierra de Gata, en Cáceres, es cierto que Trevejo lo tiene fácil porque es uno de los pueblos más bonitos, ¿no? Llamado así de Extremadura y para mí de España. Un pueblo medieval, precioso, con su castillo, que aunque esté en estado de ruina sigue teniendo es imponente. Trevejo tiene 7 habitantes y creo que ya va por las 7 habitantes y ya va por las 8 casas rurales, 4 apartamentos. Según tengo entendido, se están abriendo 2 casas rurales más. Es decir, que va a haber más casas rurales que habitantes. Y bueno, todo esto es gracias pues a la maravilla de pueblo que es, a las vistas que tiene, a las posibilidades de rutas. Bueno, está claro que el alojamiento y el turismo rural es una de las soluciones para estos pueblos. Pero hay muchas más. Yo en el libro hago referencia al programa enviado especial de la Sexta con Jaime de la Serna. Ellos hicieron un programa, a mi entender, fabuloso, en el que comentaban cómo se había luchado contra la despoblación en las tierras altas de Escocia, que te aseguro
que ahí la comunicación está peor que en España. Si en España hay sitios mal comunicados, allí en Escocia, las tierras altas, es más complicado todavía. Pues desde los años 50 se dieron cuenta de que estaban empezando a despoblarse y decidieron hacer algo para evitarlo, para evitar esa despoblación, porque una vez llegas a un punto ya no hay retorno. Y algunas de las claves que dan en el programa yo las cuento en el prólogo del libro porque me parecen factibles. Vamos tarde en España, pero todavía se podría hacer algo. ¿Cuáles son? Pues internet y cobertura de teléfono, autoconsumo, que es lo que hablábamos antes, lo que tú comentabas, turismo rural, que es lo que acabo de comentar. Por ejemplo, una cosa que es una tontería, pero la asignatura de agricultura y ganadería como optativa, ¿para qué? Para asegurar el relevo generacional en el campo. Y esto es importantísimo para estos pueblos de los que nos referimos. Y por último, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, tú y yo no estamos en la misma ciudad, pero estamos haciendo esta entrevista a tiempo real, bueno, pues desde cualquier lugar. Quiero decir, ya está un poco anticuado que la gente de los pueblos, porque las universidades estén en las grandes capitales, tengan que ir a las grandes capitales, porque además lo lógico y fácil es que ya se queden allí en las grandes capitales a trabajar. Cuando con las nuevas tecnologías que se puede estudiar una carrera en el pueblo y es más fácil que ya puedas, si tú quieres, quedarte en el pueblo a trabajar. Entonces, bueno, son medidas que también se podrían haber estado aplicando en España desde hace mucho tiempo, pero desde luego hoy por hoy se pueden aplicar. Estoy seguro que van a llegar, a mí me parece que eso va a llegar. Tú has puesto en marcha una maquinaria con este libro y en la medida en que podamos cuenta con nosotros porque no vas a estar solo, si fuera necesario, pero tú has puesto en marcha algo que mucha gente puede engancharse. Lo mismo que nos hemos enterado nosotros de la publicación de tu libro, nos ha llamado la atención, porque era un tema que queríamos hacer, pero mira por dónde nos lo has servido en bandeja. Es decir, nos lo has guionizado tú y nos estás dando los contenidos. Hay gente, o puede haber gente, que quiera huir de la congestión metropolitana. Quisiera hablar de todo esto también. Esa huida al aire limpio, a la convivencia con la naturaleza. Hay mucha gente que cada vez está más sensibilizada con esto. Quizá antes no tanto, pero dada la situación relacionada con el mundo de la salud, el COVID, la abundancia de las grandes ciudades, abundancia no en el sentido positivo, desgraciadamente, sino la gente, somos muchos, somos más, y no sé si somos mejores, pero si retrocediésemos en el tiempo, seguramente seríamos mejores. ¿Por qué? Porque hemos tenido una situación, hemos vivido bien, hemos ido a mejorar, pero la cosa ya no es lo que era y habrá que volver donde se estaba. Se da la vuelta, se hace el círculo totalmente, no digo en la generalidad, pero habrá mucha gente que pueda, escuchándonos ahora y con su imaginación y sus dotes, pueda montar allí algo. Es decir, pues me cojo una casa de estas, se puede adquirir una casa de esas, no será por mucho, si no se compra se alquila, se mejora y se tiene para sobrevivir, para vivir o para disfrutar. Y cuando lo has, no sé, yo estoy haciéndome una película. Esto es como el sistema capitalista, que yo digo siempre, ¿no? Digo, vamos a ver, pero es que en el sistema capitalista hay otros, el otro que conocemos. El sistema capitalista me permite comprarme una bicicleta y comprar otra para alquilarla. Es decir, el acceder a una vivienda de estas y a continuación, desde esa, hacer la otra. Así es que la cosa es sencilla, solo es darle una vuelta a la cosa. Y empezar a generar, y uno por un lado, otro por otro, la pequeña cooperativa. Ahora tú dices, lo interesante sería que la administración más cercana de alguna manera resurgiera. Digo resurgiera porque en muchos casos ha desaparecido, hay un alcalde pero es que tiene 5 vecinos. Es decir, la convivencia, la armonía y el ánimo solidario de tirar todos para adelante, cada uno aportando su pequeño grano de arena, pues yo me puedo imaginar en un pueblo de estos pequeños, pues haciendo esto mismo que estoy haciendo. Y al terminar, en lugar de encontrarme los coches y tengo dificultades para cruzar la Gran Vía y salir corriendo para coger el metro porque llego tarde o el autobús, pues tranquilamente salgo con mis zuecos o mi chándal o mis zapatillas a caminar, sacar el perro, no me molesta a nadie, puedo soltar el perro, no molesta a nadie. Me estoy poniendo bucólico, me estoy poniendo melancólico, no sé cómo me estoy poniendo, pero me va gustando, me imagino. Es tal y como tú lo cuentas, es tal y como tú lo estás contando ahora mismo,
Por supuesto que es factible, por supuesto que se puede hacer. A ver, es cierto que la pandemia le ha abierto los ojos a mucha gente. También es cierto que antes de la pandemia ya nos encontramos con muchos casos de gente que estaba muy cansada, muy saturada de las ciudades. Las ciudades tienen muchas cosas buenas, pero también tienen muchas cosas malas. Y yo recuerdo hablando con Amadeo, que es un tabernero que está en Madrid, pero él es de Burgos. Él me decía, las ciudades cada vez tienen más gente, pero te hacen sentir más solo. Y es cierto, yo creo que es así. Entonces, por supuesto, con la pandemia, como tú has dicho, le damos mucha más importancia a la situación sanitaria y hemos descubierto que a lo mejor hay un tipo de vida que no es vida o no es tan vida como nos creíamos. Pero antes de la pandemia ya había mucha gente que estaba dándose cuenta de que en los pueblos se puede vivir muy bien. Y en realidad lo único que faltaría para poder vivir mejor sería ese empujón de la administración, pues eso, dando ayudas para rehabilitación de casas, para hacerlas más habitables contra el frío en invierno y el calor en verano, emprendedores de cualquier edad que tengan ideas, esa ayuda, esas cooperativas con productos específicos de la zona, que cada zona tiene su producto específico, darle un valor añadido, no olvidar el campo y la agricultura. No olvidemos que justo antes de la pandemia hubo una gran concentración de agricultores pidiendo un poco que se salvaguardaran sus derechos, porque el relevo generacional en España no está nada claro, ni en agricultura ni en ganadería, y necesitamos esa agricultura y ganadería porque España es un país agrícola y ganadero. Bueno, pues todo esto se resume en no dejar abandonados estos pueblos y en lo que tú has dicho, que es un poco soñar despierto, pero que en realidad es muy, muy factible. Bueno, pues me encanta, en fin, que hayas puesto en marcha la publicación de tu libro, los preparativos, la edición, la publicación, y en la medida que pues, nos puedas necesitar, estamos a tu entera disposición. Tú querías que en este libro aparecieran personas contando su historia, hablando de cómo fue ese éxodo y por qué ellos se quedaron. Tú has dicho que en algunos casos, es verdad, se quedaron porque se tenían que quedar porque no se podían ir, y otros porque lo eligieron de modo particular. Esto de sacar a personas mayores de sus raíces, donde han nacido sus padres, sus abuelos, sus padres, ellos, sus hijos y sus nietos, es difícil arrancarlos, ¿no? Sacarlos de ahí. Entonces hay que ir a ellos porque ellos difícilmente no tienen ni medios ni ganas para venir a la civilización, ¿no? Me gusta que la idea del trabajo haya sido, voy a decir, más científica que romántica, más práctica que comercial. Y ese es el aplauso que quiero que recojas personalmente, porque creo que es donde está la riqueza. No habéis ido, en ese caso, a hacer turismo ni invitar al turismo. De alguna manera yo he podido hacerlo sin querer, tampoco lo he pretendido. Lo que me gustaría es que se dieran esas circunstancias para que esos pueblos nos sigan siendo útiles, nos sirvan para vivir, nos sirvan para disfrutar de la naturaleza y nos sirvan para disfrutar de los amigos, ¿no? En fin, mi felicitación total por tu publicación. Aquí lo tienen, La España que abandonamos, de Denis Escudero Muñoz, periodista con más sensibilidad de lo habitual. No solamente hace su trabajo, sino que en un apartado de tiempo y espacio hace aquello que más le gusta, y en este caso es escribir. Que sean muchos las posibilidades, que se sigan multiplicando, que cuando se está en el camino van surgiendo, ¿no? Ahora es Televisión Española, aquí La Tierra, junto con la reportera, me parece que las mencionaba Marta Mázquez, y con Marta y tú habéis parido la idea, ¿no? Tuvisteis esa idea de crear la sección que decías al principio, con el nombre de Menos de 20. Tenían que tener menos de 20 habitantes, alguno puede que tenga más. El paso siguiente, ¿cuál puede ser? Darle la vuelta totalmente, iros a la gran ciudad, a las macro construcciones que también tienen su miga, y seguramente dando la vuelta al círculo podíamos enlazar una punta con la otra. Pues podría ser. La verdad es que si quieres que te sea sincero, no es normal que al sacar un libro la gente siempre te pregunta, oye, ¿y qué viene después? Y la verdad es que no. Este libro lo escribí hace 1 año y medio ya,
pero todavía no he pensado demasiado sobre el siguiente. Es verdad que siguiendo con este tema sería muy fácil. Bueno, hay muchos más pueblos que visitar, esa podría ser una opción. Otra podría ser revisitar estos pueblos dentro de 5 o 10 años y ver realmente si siguen en pie o no, y si siguen en pie, cómo lo han conseguido. Y si no, pues tirar un poco por otros derroteros y contar algo totalmente distinto. La verdad es que ha sido tan intenso, pues eso, la labor de, pues un poco de documentación, tanto el viaje, las experiencias vitales con la gente, un poco también lo comentaba hace poco con una amiga, la presión, porque aunque parezca una tontería, yo creo que todos aquellos que escribimos tenemos, vamos, yo por lo menos es mi caso, algo de presión añadida, y encima este libro no es de ficción. En este libro aparecen gente con nombres y apellidos, personas reales, a las que yo les quería agradecer su tiempo, su dedicación. No es un tema fácil, no todo el mundo cuando iba a estos pueblos quería atenderme. Hay gente que no le apetece hablar del tema bueno, o no quiere. Y la gente que sí que lo hizo, un poco, pues, como yo digo en el libro, abrir las puertas de su casa, te trataban como un hijo, como un nieto, y al contarte sus recuerdos, los del pueblo y los suyos propios, realmente estaban reviviendo todo eso. Y hay gente que no le importa para nada, pero hay otra, ostras, que son recuerdos duros. Fueron años difíciles. Yo recuerdo a Goya, una mujer mayor de Trevejo, que recordaba cómo a su madre la mató un rayo. Bueno, son recuerdos muy duros de años muy difíciles. Ha habido gente que lo ha pasado mejor, pero ha habido gente que ha peleado mucho y ha ido día a día. Entonces, yo sí que sentía que tenía una deuda con toda esta gente que aceptaba que le entrevistara. Muy bien. Entonces, la verdad es que todavía no he pensado en lo que vendrá después, pero bueno, yo simplemente, vamos, quería agradecerte pues tus palabras, me alegro muchísimo que te haya gustado, y yo quería poner, pues eso, mi granito de arena a un tema que, lo que te digo, yo no estoy descubriendo nada nuevo, hay libros maravillosos de la España vacía, tenemos a Sergio del Molino, tenemos a tantos y tantos, ya Llamazares ya empezó también con su lluvia amarilla. Hay muchísimos libros muy buenos, afortunadamente, sobre la España vacía, pero yo sí quería dar voz a esos habitantes y sí quería poner el énfasis en ellos. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo. Sí. Pues para terminar nuestro encuentro, que se repetirá cuando tú lo tengas a bien, quisiera que cerrásemos esta entrevista, esta charla, hablándonos de Jánovas, porque esta ciudad tiene historia y tiene mala leche. No la ciudad ni los ciudadanos, sino, pero quiero decir, aquí ha habido malas intenciones. O sea, Jánovas, Huesca, pueblo que en los años 50 obligaron a los ciudadanos, y en los años 50 saben ustedes cómo obligaban, no hay que pasarle ningún vídeo. Obligaron a abandonar para construir un pantano. En este caso, nunca se hizo. Han sido extraordinarios los pantanos para la historia de España hasta el presente. Pero en ese caso, aquel pantano nunca se hizo. Expulsaron de sus casas a los ciudadanos, a los vecinos, expropiaron sus tierras, dinamitaron sus casas que se vaciaban para que los vecinos que no decidían mancharse, que se agarraban a las casas, se amarraban allí, pues asustándolos con la expropiación y dinamitando sus casas, pretendían eso, asustarlos, para que, viendo la desolación y lo que estaba ocurriendo a su alrededor, se marchasen. Allí, y tú también lo cuentas perfectamente, dices, allí se puede ver lo peor del ser humano. Obligaron a la gente a marcharse con engaños y muy malas maneras. Una familia consiguió resistir hasta el año 84, cuando ya se sabía que el pantano no se iba a hacer. Fíjate. Pero aún ahí, en esa situación, los echaron también. Ahora creo que hay vecinos, y esta puede ser una bonita noticia que tú nos puedes confirmar, ahora hay vecinos que están intentando repoblar el pueblo, tratar de revertir el proceso, algo que es muy complicado, debe serlo. Están recomprando sus tierras y volviendo a construir las casas con sus propias manos.
Ya han conseguido luz, agua y han levantado la iglesia. Me parece súper emocionante. Un ejemplo de amor a su tierra y a su pueblo. No sé el gentilicio, pero sí sé que son gente maravillosa. ¿Cuántos hay allí? ¿Cuánta gente ha vuelto ya? ¿Y qué pinta tiene esto? Sí, ¿Exagerado? ¿Exagerado? ¿He dicho algo de más? ¿Exagerado? No. Has hecho un resumen perfecto, es así. Ahora mismo viviendo, hasta donde yo sé, todavía no hay nadie. Casas levantándose, hay 3. Creo que ya había 2 levantadas y una que está en ello. Son varios vecinos los que quieren volver a Jánovas. Estamos hablando de una decena o más, perfectamente. Sí, tú has dado con la frase, que yo creo que es la importante, que la puse en el libro, que es que en Jánovas se ha podido ver lo peor del género humano. Bueno, no pasó solo en Jánovas, pequeño pueblo en Sobrarbe, Fiscal, a orillas del río Ara, una maravilla, en el Valle del Ara, en Huesca, precioso. Es un sitio en el que, de verdad, no pasa el tiempo. O sea, tú puedes estar allí contemplando el río, el pueblo, y el tiempo parece que se ha detenido y da igual las horas que estés. Esto, como tú comentabas, sucedió en muchos pueblos de España. En los años 50 se tenía que hacer pantanos y, bueno, digamos que algunos eran necesarios y otros no tanto, pero siempre estaban por ahí los intereses, bien de la administración, que en esos tiempos sabemos que estaba la dictadura, bien de las eléctricas. Aquí se conjugó un poco todo, había interés por parte de la dictadura y también de la eléctrica. No se llegaron a poner de acuerdo sobre el trozo de pastel que se iban a repartir y digamos que antes de estar seguros de que se iba a hacer, como tú bien decías, ya se estaba echando a la gente de sus casas. Ojo, estamos hablando de Jánovas, que era un pueblo dentro de la vida que se llevaba en esos tiempos, que lo hemos hablado antes, bastante próspero, tan próspero que me contaba el vecino que entrevisté, Jesús Garcés, el último habitante, hijo de la última persona que habitó allí, nos comentaba que había gente que tenía, incluso gente contratada para que le vigilara las ovejas, es decir, que podían permitirse el lujo incluso de no madrugar. Fíjate lo bien, entre comillas, bien que se vivía allí en aquella época. Normal que la gente, además un paisaje espectacular, no quisiera marcharse de allí, pero como tú has comentado, con engaños, bueno, ofreciendo cantidades de dinero a los que interesaba más, cuando esos ya se habían ido, pues al resto les pagaban ya menos, porque decían, oye, que aquel ya se ha ido, ¿cómo no te vas a ir tú? Bueno, estamos hablando de que empezaron para la gente que se arrepentía, decía, ostras, no, yo quiero volver. No se lo permitieron, detonaban las casas. En cuanto una persona abandonaba una casa, la detonaban. Y claro, te preguntarás, pero hombre, la detonarían sin gente en el pueblo. No. De hecho, los vecinos cuentan que había veces que les llegaban las piedras de las propias detonaciones a los niños. Cuando iban a empezar las detonaciones los escondían para evitar, pues eso, que sufrieran el impacto de alguna piedra. Allí había un colegio en el que asistían bastantes niños. Un día el empleado de la eléctrica encargado de velar porque ese pueblo se vaciase, entró a la clase, cogió a la maestra de los pelos y la arrastró. De la clase solo cuentan los niños, es una imagen, imagínate, tú tienes 7, 8 años y ves cómo alguien vestido de uniforme entra en la clase, coge a tu maestra, que en aquellos tiempos y hoy también, pero aquellos más, los maestros, bueno, pues era tu maestra. Claro, sí. La coge del pelo, la arrastra de clase y la saca. Bueno, es un poco la muerte de la cultura, ¿no? O es un poco sí, el asesinato de la cultura, un poco de imagen. Y la persona que me lo contaba decía, yo tengo grabada, yo veo esa imagen como si te la estoy contando y es que la estoy viendo y yo me puedo imaginar que esa imagen sea de las que se te queda grabada ya para siempre. Y así pasó. También, esta es la fuerza de la pasión y del amor por los pueblos. El primer lugar que rehabilitaron en Jánovas no fue la iglesia, que ya está rehabilitada y han traído la campana de otro pueblo al que se la tuvieron que llevar para que no se perdiera. La iglesia está rehabilitada, pero el primer edificio que rehabilitaron fue la escuela. Y la escuela, ya rehabilitada, un edificio que les ha quedado precioso, es lugar de reunión en el que la gente que vaya allí puede descansar, hay una cocina, se reúnen. Entonces, bueno, es un poco esa lucha por recuperar ese
ese símbolo. Allí, como tú decías, aguantaron 2 familias, una de ellas al fallecer la persona se fue, y la última que aguantó, porque esto no es un tema político, aquí no estamos hablando ya casi de política, porque con la dictadura se les obligó a abandonar el pueblo, y ya con el PSOE en el gobierno fue cuando la Guardia Civil les obligó a abandonar esa última familia, cuando ya se sabía que el pantano no se iba a hacer. Estamos hablando de los años 80, pero fíjate que hasta del 80 hasta el 2000 todavía se siguió aguantando esa obra, no sé cómo, hasta que ya la Unión Europea dijo, oye, aquí ya no se va a hacer porque esto... Ahora que lo mencionas, esto del PAC, la Unión Europea, los fondos, ¿cómo está esa situación? Porque tengo entendido que se encuentran un poco abandonados también por Europa. Sí, el PAC, yo no he encontrado todavía a ningún ganadero que me diga que es beneficioso. A lo mejor a lo mejor ha sido casualidad, pero me dicen que no funciona. Me dicen que no es la forma. No es la forma. O sea, en la clase política a nivel nacional, regional, local, en la agenda no está. Estos temas no están ahí. Sí nos alegramos de que al menos estén en las agendas mediáticas. Es tu caso, y en este momento el nuestro, y de tantos compañeros que están trabajando en esa dirección, redactando libros, redactando informes, etcétera, etcétera. Posiblemente la agenda mediática tenga que estar aún más repleta y tengamos que castigarle los oídos a algunos. No estaría mal. Ha habido, y si estábamos terminando nuestra entrevista con este subidón por el dramático caso de Jánovas, podemos acariciar un poco el futuro pensando en casos como el de Teruel, donde sí la política se ha impuesto. Se ha impuesto y ha sacado a su pueblo adelante. Teruel existe. Gracias. Me emociona. A 20.000 votos de los turolenses. Esto hay que seguir por ahí. Este es el camino. Algo impensable hace unos años, porque sí como te digo, ahora sí, pero en los años 80 y 90 estas asociaciones Soria ya, pero él existe, eran consideradas, reductos muy pequeños, digamos unas voces que era fácil callar. Pero claro, como tú dices, esos 20.000, esos votos ya le permiten participación en el Congreso, y ahora Teruel existe, está alzando la voz. Y aunque desgraciadamente creo que todavía se habla más de lo que se hace, porque yo es como he comentado en alguna entrevista, yo creo que el tema de la despoblación es una patata caliente para los políticos. Es decir, es impopular decir que no existe, que existe, y es impopular decir que yo no voy a hacer nada, porque claro, imagínate, me da igual el color, ni morado, ni verde, ni naranja, ni rojo, ningún político lo he oído decir: nosotros no vamos a hacer nada para evitar la despoblación, porque es muy impopular. Pero al mismo tiempo se hace muy poco o nada. Entonces deberían casar los sentimientos y las palabras con los hechos. Sí. Los datos son tuyos, los que voy a dar. Y cuando presentó Teruel Existe, presentó una moción donde pedía un plan urgente y un pacto para la España vaciada. Tuvo 200 en el Congreso, 295 votos a favor y 52 abstenciones. Estos que se abstuvieron debían vivir en Nueva York. Es muy impopular, efectivamente. Te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos hayas dedicado tu tiempo. El libro, en cuanto te veamos, La España que abandonamos, Denis Escudero Muñoz, magnífico, joven, periodista, todo un valor. Y te percibo haciendo algo antes de que te lo pise alguien como Coello, ¿vale? Aquí hay tela para él y para ti, para todo lo que quieras, pero hay una tela preciosa. Una buena pluma puede hacer maravillas. Así que te deseo lo mejor y te felicito por ser como eres y por ser de Puerto Llano. Pues muchísimas gracias, José Luis. Yo termino esta entrevista que me ha encantado compartir este rato contigo. Y además, viendo ese interés sobre el tema, porque es un tema que es verdad que en cuanto buceas un poco en él, te toca la fibra. Y yo me despido con unas palabras del fotógrafo José Manuel Navía, que también tiene un libro maravilloso de fotografías, en este caso de la España abandonada,
que él decía que quizá el problema de la España vacía es que todavía no está vacía. Es decir, a más de uno le gustaría verla vacía para que el problema se terminase, pero no olvidemos que las raíces tiran mucho, el ser humano cuando quiere es el animal más fuerte que existe, y gracias a esos valientes que siguen en sus pueblos y siguen amando sus pueblos, y los que se tuvieron que ir obligados pero han vuelto, pues la España vacía todavía no está vacía, está abandonada, pero todavía no está vacía, y yo creo que puede tener futuro si entre todos ayudamos a que lo tenga, porque que la España vacía tenga futuro significará también futuro para las grandes ciudades. No lo olvidemos, las grandes ciudades no viven independientes de esta España rural, le deben mucho a la España rural, entonces digamos que tiene que haber una comunión entre ambas. Pues ojalá que esto vaya por magnífico cauce. La verdad es que pido también, creo que estamos en el ánimo de todos, que las autoridades correspondientes faciliten a todo aquel que tenga interés en vivir en un pueblo con 2 vecinos, o con 3, o con 40, o con los que sea. Porque la unión hace vida. La solidaridad da buenos resultados. Y cuando se trabaja y se vive en ese ámbito de los sentimientos y de las emociones, las cosas salen adelante. Así que vamos a empujar, ya no con el músculo, sino con el corazón. Muchísimas gracias por tu atención y enhorabuena, repito. Que tu libro sea todo un éxito por interés de aquellos ciudadanos y de España. Esa España que abandonamos. Ese es el título. Denis Escudero Muñoz. Hasta otra ocasión, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte.